Preguntas es equivalente al nivel intelectual de la persona que contesta. A Macri se le puede preguntar solo tonterías. ¿Qué puede responder sobre cosas importantes? Hola Tomás y compañía, los escucho todas las tardes y te veo. Me encanta cómo hablas, cómo pensás y estoy totalmente de acuerdo en todo con vos. 3 de la tarde, 45 minutos, 13 grados, 2 décimas la temperatura en Capital Federal. Bueno, tenemos verdaderamente un notón ahora en línea y vamos a tratar de aprovecharla. Verdaderamente lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo y la verdad que hace mucho tiempo quería hablar con él, porque me parece que es una de las personas que nos va a dar básicamente cuál es el panorama real. Acá, digamos, si vos escuchás a uno o al otro de la dirigencia política, responde, en muchos de los casos, no sé si responde solo a las cuestiones sanitarias puras, sino más bien se entremezcla en lo político. De hecho, lo veíamos la semana pasada. Estaba muy entremezclado lo político o el pensamiento de, lamentablemente, el electorado que tiene cada uno de los distritos. En este caso particular, vamos a hablar con Claudio Velocopit. Claudio Velocopit es el presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud y nos va a comentar exactamente qué está pasando hoy en el sector privado de la salud respecto al coronavirus. ¿Cómo anda, Claudio? Muchas gracias por atendernos, viejo. ¿Qué tal, Tomás? Un gusto. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está la situación? Bueno, la situación está difícil, ¿no? Muy difícil. La ocupación viene creciendo constantemente y en los últimos días creció aún más. Y bueno, hoy te diría que la internación general de piso en las instituciones está cercana al 90%, en algunos casos más. ¿Al 90%? Sí. Y la internación en terapia en el orden del 80%. Estos son números, como yo digo, números de la realidad. Es decir, yo te invito, si querés, camina conmigo, vamos a los sanatorios, los mirás. Es decir, acá no hay... Yo te estoy dando información, ¿entendés? No es opinión. Esto es lo que está pasando en el sistema, ¿no? Por eso digo que me parece importante que se interprete exactamente dónde estamos, ¿no? Se está haciendo un gran esfuerzo. Yo entiendo que todos los argentinos están haciendo un gran esfuerzo. Creo que ese esfuerzo vale la pena, porque si vos mirás la tasa de mortalidad que tiene Argentina y la comparás con países similares, te vas a dar cuenta que es muy baja. Pero la realidad es que todavía no hemos ganado este partido, ni mucho menos, y que bueno, y nosotros como actores del sistema tenemos que informar cuál es la realidad, ¿no? Es decir, salirnos de la política, salirnos de otras opiniones que son totalmente respetables y que nosotros obviamente entendemos, como es la situación económica, como es la situación social, psicológica, etcétera, y que me parece que son carriles que otra gente va a evaluar y va a determinar, pero de ninguna manera pensar que la situación la tenemos bajo control, porque si pensamos que la situación la tenemos bajo control, lo único que hacemos es confundir a la sociedad, es aumentar la relajación, es hacer creer que acá no está pasando nada, pero acá está pasando mucho, ¿no? Es decir, el sistema está laburando mucho, con mucho esfuerzo, todo el personal, muchísimo esfuerzo, y bueno, esta es la realidad, ¿no? ¿Qué quiere decir, Claudio, el 80% de las camas? Usted me dice, bueno, el 80% de las camas de terapia intensiva hoy están ocupadas. El 20% restante, ¿cuántas camas serán en el sector privado aproximadamente? Bueno, depende, si tomamos que en todo el AMBA el sector privado pueda llegar a tener unas 5.000 camas de terapia, podrían ser 1.000. Esto puede sonar mucho, pero no es tanto, Tomás, ¿eh? Claro. Porque estas camas, como yo explico siempre, se llenan muy rápidamente y se vacían muy lentamente. Claro. Entonces, hay que tener excesivo cuidado con el manejo de estas camas.
Y también tenés las camas de piso, que son muy importantes, porque vos tenés muchísimos pacientes que no necesitan terapia, pero necesitan internación, y que son todavía muchísimos más pacientes que los que van a terapia, ¿no? Y yo contaba en un medio colega hace un rato en una nota que ayer, por ejemplo, claramente entre las 6 de la tarde y las 10, 11 de la noche, era difícil conseguir cama en el sistema. O sea, estaban las camas llenas, y si vos hablás a las empresas de emergencia, no solamente las propias de Suizmédica, sino todas las que están operando en el radio de AMBA, te van a decir que estaban dando vuelta con pacientes arriba de la ambulancia varias horas. Ayer, me estás diciendo ayer. Ayer. Es decir, esto está pasando, es decir, esto es una realidad. Por eso digo, nada, yo a veces escucho que estamos viendo, es decir, qué vamos a hacer dentro de 2 semanas, dentro de 3, dentro de 4, y digo, pero la pucha, ¿no? Miremos lo que está pasando hoy, digámosle a la gente que esto está sucediendo, y que bueno, que por lo menos la gente lo sepa y tome los recaudos necesarios. Hay que cuidarse, Tomás, lo que hay que hacer es cuidarse, porque esto no está terminado ni mucho menos, ¿no? Claudio, ¿y vos qué pensás de, por ejemplo, hay gente que bueno, ya está saliendo a la calle a manifestarse en contra de lo que nos está sucediendo, porque se dice que bueno, que es un plan político tendiente a controlarnos absolutamente a todos, y bueno, pero eso es un disparate ridículo. Es decir, querer meter en una cuestión epidemiológica de semejante magnitud la política en el medio, es estar absolutamente ajeno a la realidad. Yo invitaría a esa gente realmente, es decir, que hagan una visita guiada y que se fijen realmente lo que está pasando, y que hablen con los médicos de las instituciones, que hablen con las enfermeras, que se paren en la puerta de cualquier institución y que le pregunten, sea pública o privada, cómo la están pasando y el esfuerzo que están haciendo, y si esto es real o irreal, porque la batalla, Tomás, se está llevando a cabo adentro de las instituciones médicas. Ese es el campo de la batalla. Entonces ahí hay que ir a mirar lo que está pasando, y ahí se van a dar cuenta realmente cuál es la realidad. Es decir, no le tienen que creer ni a los políticos, ni le tienen que creer a Velocopir, porque siempre la gente tiende a pensar todas las cosas malas y que siempre hay complots, sino que tienen que ir y mirarlo. Se paran enfrente de una institución, paran una enfermera a la salida, paran un médico y dicen, y flaco, ¿qué pasa ahí adentro? Y ahí te van a contar todas las instituciones público-privadas del AMBA, te van a contar la realidad, y la realidad es esta. Es muy dramático lo que estás diciendo, porque la verdad es que uno por ahí de los medios tiene miedo a generar espanto o a ser demasiado tremendista, y la verdad es que yo no sé si estamos a la altura de la pandemia, la mayoría de los periodistas. La verdad, no sé si lo estamos, incluso a mí también, Claudio, en esto, pero digo, lo que vos estás describiendo es lo que algunos desde la política intentan describir y otros desacreditar. ¿Se entiende? O sea, sí hay como un tinte político en toda la interpretación de esta pandemia. Y me parece que era necesario escucharte justamente por todo lo que estás diciendo. Vos tenés una clínica privada, ¿no? Sí. Bueno. Nosotros, en el AMBA, por ejemplo, nosotros, es decir, propia Suizmédica tiene 5. ¿Propia? Discúlpame. Propia Suizmédica tiene 5 clínicas. Claro. Operando en el AMBA, ¿no? Toda la red, obviamente. Yo ayer veía una de las tuyas que estaba abarrotada, y me preguntaba si era todo esto, si esto tenía que ver con eso o era un día normal. Por ejemplo, el año pasado, un día como hoy, ¿estaba así la clínica o no? Bueno, hay que determinar una cosa, porque esto también es otra cosa que hay que saber diferenciar. Se dice, pero hay que entenderlo técnicamente. Obviamente, el mes de julio, o sea, mayo, junio, julio, son meses que en épocas normales, como el virus de la gripe circula mucho y las enfermedades respiratorias son muchas, las internaciones en estos meses son siempre muy altas. Y entonces normalmente las clínicas se encuentran llenas, claro, y los sistemas se encuentran llenas en esta época del año. Pero, dicho esto, hay que entender que a partir de la pandemia, todas aquellas prácticas programadas que la gente podía no realizar, la gente dejó de realizar. Entonces, la ocupación del sistema de salud para atender sus patologías
urgencia, las oncológicas, los accidentes cerebrovasculares, las cardiológicas, estaban operando a un 50%. El resto de lo que está pasando hoy, el resto de esas internaciones están todas producto del COVID. O sea que el COVID está generando muchísimas internaciones en el sistema, el virus está circulando muy fuerte por estos días, y los contagios son muy elevados. Toda esa parte, esa es una parte que la gente tiene que entender. La parte buena dentro de todo esto es que sí es cierto que los pacientes graves son los menos, ¿no? Y eso es importante, que la gente sepa. Pero te ocupan un lugar, digamos. Son lo menos, pero te ocupan un lugar, claro, te ocupan un espacio, te ocupan una necesidad de atención, te ocupan los profesionales y demás. Entonces, y si yo tengo una prepaga, por ejemplo, yo tengo una prepaga y pago mi prepaga, ¿estoy seguro que voy a conseguir cama en una semana si sigue así la situación o no? No, bueno, es lo que yo vengo diciendo, ¿no? Es decir, ¿qué vas a conseguir? ¿Para qué se preparan las instituciones todas, públicas y privadas? Es decir, vamos a atender ahora. Si esto sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo, en un momento se produce lo que se llama la saturación de un sistema. ¿Y qué significa cuando un sistema satura? Que su capacidad de dar altas está por debajo de los ingresos. Entonces empieza a generarse un formato de atención, porque los sistemas siguen atendiendo, ponen la gente en donde se puede, porque nadie deja a un paciente, pero ya no se atienden las mismas condiciones. Claro. Y cuando no se atienden las mismas condiciones, es lo que produce que la tasa de mortalidad suba, porque esto no es un problema del virus en sí mismo, este es un problema de la capacidad de los sistemas de salud, no en la Argentina, en el mundo. Claro, exactamente. Entonces, cuando los sistemas de salud saturan, no tienen capacidad de respuesta y ahí se provoca el efecto. Por eso lo que hay que evitar, y Argentina lo ha hecho muy bien durante estos 4 meses y 11 días, es que los sistemas saturen, porque ese es el secreto que nosotros tenemos una baja tasa de mortalidad. Ahora, Claudio, lo que se viene, me parece, ¿no?, por lo que han dejado trascender los equipos de gobierno de distintos distritos, es que se viene una apertura en Buenos Aires, ¿no?, por esta presión social. Lo que yo digo es, por un lado, si se viene una apertura, que la gente sepa que la apertura es por una decisión económica, social, psicológica, no sanitaria. Es decir, la primera cuestión. Entonces, esta relajación que ya hoy tiene la gente, porque vos lo ves, Tomás, que la gente la cuarentena no la respeta porque ya está cansada, y yo lo entiendo. Ahora, si la gente encima piensa que tenemos la pelota bajo la suela, que estamos bien, etcétera, etcétera, el relajamiento va a ser mayor. Entonces, uno podría decir, bueno, abro algunas cuestiones de la economía puntuales, porque total la circulación ya la estoy teniendo, pero con conciencia de que la gente tiene que entender, hay que cuidarse mucho, los mayores se tienen que cuidar aún más, la gente que tenga patologías preexistentes también mucho más que los otros, y entender que esto está pasando, que de ninguna manera esto ha pasado, que de ninguna manera hasta ahora lo que refleja el campo de batalla, y esto es muy cambiante en el día a día, te dice a vos, che, flaco, ya dejamos la cima atrás, ya se está viniendo lo mejor, hemos controlado la situación. Esto no ocurre hoy, martes 14. Puede ser que dentro de 3 días vos me llames y estemos hablando de otra situación, porque esto cambia, pero la situación de hoy es esta que yo te describo claramente, y esto no tiene debate. Está bien. El que me diga mañana, no, che, lo de Claudio es debatible, yo le digo, le doy la mano, le digo, es debatible, vamos, pero no a las clínicas de Ciudad Médica, vamos a todas. No, es que si pasan en la clínica de Ciudad Médica, imagínate en el resto. Yo no me quiero imaginar lo que es el sector público, lamentablemente, hay que decirlo, si estaba abarrotado ya sin pandemia. Vamos y recorramos, y miremos juntos, y ahí vamos a ver, y ahí terminamos de discutirlo. Bueno, Claudio, ¿a qué le tenés miedo? No, yo fundamentalmente lo que más le tengo miedo es que la gente crea, porque a veces, como vos decís, uno quiere recibir la parte de las buenas noticias, la gente, si por otro lado se quieren transmitir mejores noticias, porque venimos muy cascoteados durante tanto tiempo, y que la gente diga, bueno, no, si estamos abriendo es porque esto ya lo superamos,
se genere una circulación aún mayor a la que tengamos hoy, el índice de contagio crezca y entremos en una saturación que si se produce lo vamos a lamentar todos el resto de nuestra vida, ¿no? Muchísimas gracias, Claudio. Muy buena entrevista. Te pido por favor que te quedes 30 segundos nada más por privada, ¿eh? Muchísimas gracias. Cuando te acercas, cuando te alejas, fuego, fuego. Radio 10. Siempre noticias. 4 de la tarde en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura 13 grados 2 décimas. Argentina recibe financiamiento para obras de agua y cloacas en el Gran Buenos Aires. Con el foco puesto en el día después de la pandemia, el gobierno nacional de Alberto Fernández obtuvo hace instantes la aprobación de un préstamo por más de $30 millones. Es para financiar el programa Agua y Cloaca Más Trabajo, que beneficiará a más de 382.000 personas y permitirá generar más de 1.800 puestos de trabajo. El programa será ejecutado por la empresa AISA y la mano de obra será provista por los trabajadores desempleados o con empleo informal.